Pensad en esto un segundo. La política hoy en día es una batalla constante, pero no se libra en territorios físicos, sino directamente en nuestra mente. En este análisis vamos a ir un paso más allá de lo evidente para desentrañar la maquinaria oculta que hay detrás de cada discurso, de cada tuit viral y de cada campaña electoral. Vamos a explorar la ciencia pura y la estructura de la comunicación persuasiva. Y esto nos lleva a la pregunta central, el verdadero meollo de toda esta exploración. ¿Cómo se consigue que las masas actúen? Lograr que miles o millones de personas se movilicen a favor de una causa, apoyen a un candidato o respalden un proyecto es, literalmente, el objetivo supremo de toda comunicación política. No se trata simplemente de lanzar palabras al aire a ver qué pasa, se trata de accionar los resortes psicológicos correctos. Bueno, vamos al lío con la agenda de hoy que se divide en 5 pilares. 1. El arte de persuadir. 2. La escalera de la persuasión. 3. El triángulo retórico. 4. El lenguaje no verbal. Y 5. La estructura del discurso. Empezamos con el punto número 1, el arte de persuadir. A ver, comunicar jamás es solo transmitir datos de forma pasiva. Eso sería aburridísimo y, francamente, ineficaz. Es un esfuerzo puramente estratégico diseñado para influir, y eso es exactamente la persuasión, el proceso sistemático de influir en cómo las personas piensan, sienten y, sobre todo, actúan. Desde los días de la antigua Grecia en el Ágora hasta los debates de hoy en día en redes sociales o en los pasillos de la universidad, la persuasión es el motor definitivo que impulsa las decisiones colectivas. Pasamos al punto número 2, la escalera de la persuasión. Porque, claro, transformar la mente de una audiencia no ocurre por arte de magia. Nadie cambia de opinión en un microsegundo. Es un proceso psicológico gradual que requiere ir subiendo por 4 peldaños que son ineludibles. Primero, atraer, captar esa atención inicial cuando la gente está a 1000 cosas. Segundo, seducir, generar una empatía genuina para que decidan escucharte de verdad. Tercero, convencer. Ahí es donde aportas razones y evidencias lógicas que sustenten tu idea. Y finalmente, persuadir, el momento cumbre, el clic que desencadena la acción real. Fijaos en cómo funciona esto en el mundo real. Un ejemplo brillante de esta teoría llevada a la práctica lo encontramos en el discurso de cierre de campaña de Pablo Iglesias en 2016. Él empieza con un saludo puramente local para atraer a los asistentes en la plaza. Luego, de repente, comparte la historia de su tío abuelo para seducir, tocando la memoria histórica. Justo después, saca la artillería y cita la necesidad de justicia social con datos para convencer. Y concluye, como no, pidiendo directamente el voto en las urnas para persuadir. Un recorrido de manual por los 4 peldaños. Vamos con el punto 3, el triángulo retórico. Y aquí viene algo fascinante. Resulta que el marco teórico que sistematizó el filósofo Aristóteles hace miles de años es exactamente la misma maquinaria que sigue impulsando los algoritmos de las redes sociales hoy en día. Es una locura. El primer vértice de su famoso triángulo es el ethos. Esto se refiere a la credibilidad, la autoridad y la reputación de quien habla. La regla aquí es implacable. Si el público no confía en la autenticidad o en el historial del orador, el mensaje fracasa automáticamente, por muy bonito que suene. Para aterrizar este concepto milenario en nuestra era digital, pensad en esto. Cuando un candidato graba un vídeo desde la plaza de su barrio de la infancia, diciendo que conoce de primera mano los problemas locales, está construyendo su ethos a tope. Básicamente, en la comunicación moderna, el ethos funciona exactamente igual que el codiciado tic azul de verificado en una red social. Te otorga legitimidad y autoridad instantánea. El segundo vértice es el pathos, y este es el terreno de las emociones puras y duras, la empatía, la ira, el miedo, la esperanza. Su eficacia es tremenda porque busca generar una reacción visceral tan fuerte en nosotros que muchas veces logra cortocircuitar y anular por completo nuestro pensamiento más crítico y racional. Nos va directo al estómago. Ojo a esto, porque es súper interesante ver cómo las campañas negativas modernas utilizan el pathos como su arma principal. Tomemos como caso de estudio el spot anti-Milei en Argentina del año 2023, recurría deliberadamente a imágenes apocalípticas y una música tensa y dramática. De la misma forma actúan esos anuncios de ONGs o campañas políticas que muestran a poblaciones muy vulnerables para encender instantáneamente nuestra indignación moral. El objetivo siempre es el mismo, usar la emoción extrema, ya sea para movilizar a los tuyos o para paralizar por completo al adversario. Y llegamos al tercer y último vértice, el logos. Esta es la base fría, sólida e innegable de los números, las estadísticas y los hechos empíricamente comprobables. El logos es el cimiento racional que hace que un argumento sea súper difícil de desmontar, ya sea debatiendo en la cafetería de la universidad o en pleno debate parlamentario.
Para que veamos la diferencia operativa, que es abismal y define el tono de cualquier debate, el logos va directo al intelecto aportando cifras exactas, con cosas como el gobierno gastó 15 millones de euros en un estadio. ¡Bum! Un dato. El pathos, en cambio, tira a dar al corazón con proclamas del tipo «Nuestras familias ya no tienen seguridad en las calles». Resumiendo, mientras el logos se encarga de nutrir la mente, el pathos tiene la misión clarísima de movilizar el cuerpo. Pero el verdadero arte, la maestría pura de la comunicación, reside en integrar los tres elementos sin que el público note las costuras. Fijaos en esta construcción. Cuando era joven, mi padre no encontraba empleo, y hoy el gobierno desperdicia millones. ¿Hasta cuándo permitiremos que nos roben el futuro? ¡Wow! Ahí queda expuesta la magia arquitectónica. Entrelazan la experiencia vital humana para generar etos, introducen los datos fríos para el logos y rematan con una pregunta indignada para el pathos. Todo junto crea un argumento devastadoramente efectivo. Avanzamos al punto 4. El lenguaje no verbal. Porque claro, la teoría de Aristóteles no sirve de absolutamente nada si se queda solo en un guión escrito. Necesita vida, necesita encarnación física. Las herramientas no verbales son el amplificador invisible del discurso. El manejo estratégico del tono de voz, sostener el contacto visual, mantener una postura abierta o la coherencia en los gestos de las manos, todo eso determina exactamente cómo va a aterrizar tu mensaje en la cabeza de quien te escucha. Es verdaderamente asombroso el impacto que tiene algo tan simple como un silencio. Un silencio rigurosamente calculado justo después de contar una historia trágica, dejando que la tensión impregne la sala, pone los pelos de punta. O el simple gesto de abandonar ese podio tradicional, rígido y distante, para bajar a caminar entre la multitud. Son estos movimientos físicos, reales y tangibles, los que acaban forjando las conexiones emocionales más profundas. Y llegamos al último tramo. Punto 5. La estructura del discurso. Más allá de cómo movemos las manos o cómo miramos, existe una arquitectura clásica de 3 partes que funciona como un auténtico mapa psicológico. Su misión es llevar a la audiencia de la mano desde el primer segundo de atención hasta el aplauso final. Hablamos del exordium para abrir, la narratio para el desarrollo del núcleo duro y la peroratio para el cierre. Es trazar un arco narrativo perfecto. Cada fase tiene una función milimétrica. El exordium tiene que lanzar el anzuelo y engancharte al instante, sin rodeos. Luego entra la narratio, que es donde despliegas tu tesis, mezclando hábilmente los datos crudos del logos con el arte de contar historias. Y por último, la peroratio asume la responsabilidad monumental de entregar el clímax emocional definitivo y hacer ese llamado a la acción que decíamos al principio. En una peroratio impecable es súper común ver el uso intencionado de la repetición y un voltaje emocional altísimo. Pensad en frases clásicas como «Hoy no termina una campaña, hoy empieza un futuro». El propósito de la conclusión no es dar datos nuevos, para nada. La verdadera meta es dejar plantada una idea semilla, súper poderosa, que siga resonando en la cabeza del votante mucho tiempo después de que el micrófono se haya apagado. Así que, llegados a este punto, si vemos que los principios de la retórica que se inventaron en la antigüedad siguen gobernando cómo nos comportamos en plena era de las pantallas y los algoritmos, surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son los verdaderos límites éticos de la persuasión hoy en día? Quienes dominan estas herramientas tienen un poder inmenso para movilizar a la sociedad. El gran reto como futuros profesionales de la comunicación será comprender y asumir la enorme responsabilidad que conlleva apretar esos botones. Ahí lo dejo para que le deis una vuelta.